Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar con los fundamentos de qué es el riesgo financiero, qué es una medida de riesgo y qué coberturas son las que necesitamos. Con todo esto, les vamos a dar una breve explicación con los tres conceptos para ponerlos en práctica con los ejercicios que vamos a elaborar. Ok, les voy a dar una explicación de la medida de riesgo. Una medida de riesgo es un indicador cuantitativo expresado generalmente a través de una función matemática que nos permite valorar el nivel de incertidumbre o la pérdida potencial asociada a un activo o una operación financiera dentro de un horizonte de tiempo específico. Esto no es lo mismo que mirar, no es lo mismo que mirar las pérdidas pasadas que medir el riesgo. Una medida de riesgo proyecta de forma probabilística qué tan grave podría ser un escenario adverso y resume toda esa complejidad en un solo número que representa el capital. Necesitamos tres definiciones como robustas para poder cumplir ciertas dimensiones y una de ellas sería cuantificar la incertidumbre, ya sea en cantidades monetarias o en porcentajes. La otra sería estar acotada a un horizonte temporal, porque el riesgo a un día no es igual que a un día o un año, ¿verdad? Va dependiendo el tiempo. Definir un nivel de confianza. Esto nos dice que la probabilidad de que las pérdidas reales se superen o no según lo estimado. Continuamos con lo que sería un riesgo financiero, ya con su definición. El riesgo financiero es la posibilidad de sufrir pérdidas económicas por cambios en el mercado o por incumplimientos financieros. Puede originarse por varias razones, variaciones en las tasas, en interés, tipo de cambio, precios de los activos o riesgo de créditos. Su medición nos ayuda a prevenir las pérdidas y tomar mejores decisiones para así poder prevenirlos, ¿verdad? Continuamos con qué es una cobertura. Bueno, la cobertura es una estrategia que le hace frente a las prácticas de realizar operaciones que contrasten las pérdidas potenciales. Esto nos dice de que cuáles pueden ser las pérdidas de una inversión, como como un jardín que protege el viento, cosas así. El objetivo de esto no es generar ganancias adicionales, sino reducir la exposición al riesgo. Y se realiza mediante instrumentos financieros como futuros, opciones y los software. Estos son instrumentos financieros solicitados en los que dos partes acuerdan intercambiar flujos de efectivo o pasivos financieros. Los tipos más comunes son los swap de tipos de intereses y los swap de divisas. Bueno, a continuación voy a explicarles sobre las operaciones que nosotros tenemos en cuenta en el ejercicio número 1, que son las operaciones de cobertura de swap de tasas de interés. Como ya mencionamos los conceptos, entonces en este ejercicio vamos a explicar el problema del banco. Banco Lafi se mantiene, según su estado de situación financiera del 2024, un saldo de préstamos sectoriales contratados a una tasa variable por 2.765.560.40 lempiras. Ante la preocupación de que las tasas suban, el banco realiza un swap de tasas con una contraparte pagando una tasa fija a cambio de recibir las tasas variables del mercado. Los datos son tasas pasivas de 4.83%, tasa activa de 9.28% y tasa fija pactada en el swap de 5.20%. Y la tasa variable proyectada para el siguiente año, que sería de 6.5%. Ya dicho lo anterior, mencionado los ejercicios, los voy a pasar con mi compañera Claudia, que ya les va a explicar detalladamente cómo es su realización y elaboración del ejercicio. Bien, como podemos ver, el primer ejercicio, el de las operaciones de cobertura, específicamente el swap de tasas de interés. Recordemos brevemente qué está haciendo Banco Lafice. Banco Lafice hace un swap de tasas de interés en un fondo, donde el cual intercambia pasivos. Entonces, el banco sigue teniendo su préstamo sectorial a tasa variable con su prestamista original, pero a la vez firma un contrato con una contraparte
la cual se compromete a pagar una tasa fija y em, a cambio recibe una tasa variable del mercado. El resultado que neto es sin importar lo que haga la tasa variable en el mercado, es decir, el costo financiero real del banco queda fijado en un 5,20, como lo podemos observar aquí. Entonces vamos a comparar ambos escenarios con números. Para eso, el ejercicio se desarrolla en cuatro preguntas, donde la pregunta uno nos pide calcular el monto de interés que pagaría el banco sobre el saldo de préstamos sectoriales si la tasa variable sube a 6,50 y el banco no tuviera el swap. Entonces, vamos al desarrollo del ejercicio, donde observamos que el saldo de préstamos sectoriales es de 2.765.560,40 y la tasa variable si no hubiera contratado el swap es de 6,50%. Entonces, al momento de calcular el interés, que no es más que la multiplicación del saldo de préstamos sectoriales por la tasa variable, nos da un resultado de 179.761,43 lempiras. Este número nos representa el costo financiero que pagaría Banco Lafice en caso de no hacer el contrato de swap. Entonces, tal como se proyecta si existiera un mecanismo, es literalmente el escenario donde Banco Lafice corre el riesgo puro. En cuanto a la pregunta 2, es calcular el monto de interés que efectivamente pagaría el banco al mantener el swap, es decir, aplicando la tasa fija del 5,20% sobre el mismo saldo. Para llegar a esta respuesta, tenemos el desarrollo del inciso 2, el cual es bastante similar al ejercicio uno, con la diferencia que al tener el swap, tenemos una tasa del 5,20%. Entonces, tomamos el mismo saldo de los 2 millones y lo multiplicamos por la tasa fija. Entonces, quiero que noten algo relevante en este ejercicio. Y es que al comparar la tasa variable con la tasa fija, es precisamente el efecto que se busca con el swap. Es decir, el swap convierte un costo variable incierto a un costo fijo, lo que hace que el banco em, tenga más estabilidad y busque planificar su flujo con mayor certeza. En resumen, tenemos dos cifras que el banco habría pagado sin protección alguna, como es la de la pregunta uno, y con la protección del swap, que es la de la pregunta 2. Para seguir con el ejercicio, dejo a mi compañera Fernanda. Buenos días, compañeros y licenciados. Continúo con lo que tenemos en el ejercicio, pues la pregunta número 3, que es determinar el ahorro que va a representar para el banco el SWAP con un escenario del alza de las tasas. Con esos resultados que nos acaba de detallar la compañera Claudia, pues podemos ya calcular lo que es el ahorro. Aquí pues se nos va a permitir determinar cuánto en sí es lo que se va a representar mediante el swap para que el banco determine si con este escenario de alzas de tasas eh, le conviene o no. Pues aquí vamos a tener una resta del interés sin swap menos el interés con swap. La diferencia que vamos a tener pues es de 35.925,29. Pues este monto es dinero real que el banco pues va a dejar de pagar en un solo año. Eh, Eso gracias a pues que se fijaron lo que son las tasas anticipadamente. Esto quiere decir pues que cada año que las tasas se mantengan altas, el banco se ahorra esa cifra en gastos financieros, lo cual impacta directamente y de forma positiva su margen de intermediación. Tenemos el punto número 4, la pregunta número 4, que nos dice que si en lugar de subir
la tasa variable hubiese bajado a un 4% al cierre del año, ¿habría convenido al banco mantener el swap? Bueno, esa pregunta pues se vuelve un tanto interesante porque nos hace pensar un poco más en base a un escenario contrario, porque aquí es que se vaya a bajar. Bien, en lugar de subir, la tasa pues hubiera bajado un 4% al cierre del año. Bueno, se calcularía el interés que el banco habría pagado en este escenario sin swap en base a la tasa del 4%. Es decir, que esto va a representar 110.622.42 lempiras. Eh, pero el banco, al tener el swap, eh, va a seguir obligado siempre a pagar la tasa fija del 5,20%, que esto equivale a 143.809.14 lempiras. Al comparar estas cifras, pues vemos que el banco habría pagado 33.186.72 lempiras de más por haber mantenido el swap, en lugar simplemente de haber estado expuesto a la tasa variable. Pues en este caso resultó ser un poco más baja. De igual manera, esto nos lleva a una conclusión que quiero que entiendan bien. El swap no elimina el riesgo de tasa de interés, sino más bien lo transforma. El banco cambió la incertidumbre de no saber qué va a pasar con las tasas por la certeza de un costo fijo. Esto hizo que el banco tuviera un poco más de protección ante una alza, pero a cambio renunció a la posibilidad de beneficiarse si las tasas bajaban. De igual manera, pues no se pueden mantener a ambas a la vez, pero es precisamente el costo de la cobertura lo que se busca avalar. Bien, como pregunta número 5 dice que con base en la tasa pasiva del banco, explique brevemente por qué pactar una tasa fija del 5,20 en el swap resulta razonable como una estrategia de cobertura. Bien, eh, con base en la tasa pasiva del banco, ¿por qué pactar una tasa fija del 5,20 resulta razonable? Bien, la tasa pasiva de 4,83 representa el costo promedio con el que el banco va a captar fondos de los depositantes. En otras palabras, pues es su costo de fondeo. Si comparamos la tasa del 4,83 con el 5,20 pactada en el swap, lógicamente vamos a ver la diferencia que es de 0,37%. Es muy cercana. ¿Qué va a significar esto? Bueno, pues que el banco logró fijar un costo financiero alineado con lo que ya le cuesta operar. Pero de igual manera esto va a proteger la tasa variable. De esta manera, pues, se dispararía muy por encima de su costo habitual y afectará su monto, su margen financiero, perdón. Aunque en este escenario de bajada de tasas de swap resulta más conveniente en términos meramente numéricos, como estrategia de gestión de riesgos sigue siendo razonable, porque la función en sí no es que se maximicen las ganancias, sino que dar previsibilidad, o sea, prevenir a futuro las situaciones. Con esto se cierra lo que es el primer ejercicio. Va a continuar con el segundo mi compañero Mario. Bueno, ya con el ejercicio uno resuelto, vamos a pasar al ejercicio número 2, que trata, sobre una operación de cobertura mediante contratos futuros, especialmente eh, usando una opción de venta. Pero primero tenemos que comprender qué es una opción de venta, o put option, como se le conoce en inglés. Y una opción de venta o put option es un instrumento financiero que lo que hace es que al comprador le da el derecho, pero no está en la obligación
de vender un activo a un precio que ya está determinado, llamado, que se llama precio del ejercicio, dentro de un plazo que ya está establecido a cambio de ese derecho. Entonces el comprador paga lo que es una prima, que ese es el costo de esa protección. Entonces, lo que hacen los inversionistas es que lo utilizan como una especie de seguro, contra lo que es las caídas en el precio de un activo que ellos ya poseen. Y si el precio cae, entonces ellos ejercen lo que es la opción y la venden al precio que ellos ya tenían pactado. Y si en cambio el precio sube o se mantiene, entonces simplemente no la ejercen y pierden únicamente lo que pagaron de prima. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, vamos a leer el enunciado del ejercicio número 2 que dice: un inversionista posee acciones de la empresa XYZ y ante el temor de una caída en el precio, decide protegerse comprando una opción de venta sobre esas mismas acciones. La información de la operación es la siguiente. Dice: los datos son 200 acciones en su poder que fueron compradas originalmente a $40 cada una, como podemos ver. Y el precio de ejercicio de la opción de venta es de $38, pagando una prima de $1.50 por acción. Y el precio de mercado al vencimiento es, en el escenario planteado, cae hasta $30. Ahora vamos a pasar a lo que nos pide el ejercicio. En este ejercicio, pues, primeramente nos pide el valor total de la inversión inicial en acciones, sin considerar lo que es la opción de venta. Entonces, lo que vamos a hacer ya aquí es, vamos a multiplicar el número de acciones, que son 200 acciones, por $40. Y como podemos ver, el resultado es de $8.000. Y esta cifra es importante porque aquí es nuestro punto de partida. Y estos $8.000, pues, em, lo que representa es cuánto dinero tenía comprometido el inversionista con esas acciones antes de que el precio comenzara a caer. Entonces tenemos aquí lo que nos pide en el inciso número 2, que es el costo total de la prima pagada por la opción de venta. Entonces, para calcularlo, pues vamos a multiplicamos las 200 acciones siempre por la prima, que es de $1.50, y vamos a tener lo que son $300. Y este es el precio del seguro, que son $300 que el inversionista pagó, sin importar qué pasara después del precio de la acción, simplemente por tener el derecho de vender a $38 si las cosas salían mal. Y bueno, ya con estos dos datos calculados, que ya tenemos la inversión inicial de $8.000 y el costo de prima de $300, le voy a pasar la palabra a Alejandra, quien nos va a mostrar qué pasó realmente cuando el precio cayó. Buenos días, compañeros. Yo proseguiré con la tercera pregunta, que nos pide calcular la pérdida efectiva por acción y la pérdida total de la operación. Considerando la prima pagada, vamos a construir el cálculo paso a paso, porque tiene tres componentes que hay que sumar y asimismo debemos de restar en el orden correcto. Ahora bien, partimos del precio de compra original, que fue de $40 por acción. A ese precio le restamos el precio de ejercicio de la opción, que es de $38. Esa resta nos da $2 y representa la caída de valor que el inversionista sí llegó a absorber, porque su opción solo lo protege hasta el precio de ejercicio, no hasta el precio de compra original. Después a ese resultado le sumamos lo que vendría siendo la prima que pagó por comprar la protección, que en este caso sería de $1.50. Entonces, 40 menos 38 más ese pago de compra de protección, que sería de 1.5,
es igual a $3.5. Esa es la pérdida efectiva por la acción. Ahora bien, para llevar, para llevar esto a la pérdida total de la operación, multiplicamos esos $3.5 de pérdida por acción por las 200 acciones que posee el inversionista, que sería de 3.5 por los 200, y esto nos va a dar un igual a $700. En este caso, esos $700 sería la pérdida total ya con la cobertura de la opción de la opción de ventas, perdón, incluida. Aquí quiero enfatizar el por qué es el punto más importante de todo el ejercicio, y esto se debe al precio de mercado. Antes de proseguir con lo que vendría siendo el precio de mercado, cabe recalcar que una opción de ventas, o como decía Mario, la option put, en el precio de mercado se refiere a aquel valor actual al que se está negociando el activo subyacente en el mercado precisamente en ese momento, es decir, al día de hoy. Y ahora bien, es por ello que cayó hasta $30. ¿Qué quiere decir esto? Que una caída de $10 por acción, pero la pérdida efectiva del inversionista fue de tan solo $3.5. Ahora bien, si nos hacemos la interrogante del por qué esa diferencia tan grande, esto se debe porque al tener la opción put de ventas, el inversionista no está otorgando, perdón, no está obligado a vender el precio de mercado en $30. Tiene el derecho de venta al precio del ejercicio, que en este caso serían los $38 que mencionaba Mario, sin importar qué tan bajo haya caído en el mercado. Entonces, entonces su pérdida real no se mide contra el precio de mercado, sino contra el precio de ejercicio. Puede recuperar ejerciendo la opción, que serían los $38. A eso se le suma el costo de la prima que pagó por tener ese derecho. La opción actuó exactamente como un seguro. Limitó una exposición sin importar qué tan grave se puso la caída del precio en el mercado. Ahora bien, le paso la palabra a mi compañera Gracia, quien le va a explicar a detalle la pregunta número 4 y la número 5. Buenos días, pues continuando, ¿verdad? Con las preguntas de la 4 y la 5 del ejercicio número 2, tenemos pérdidas sin cobertura. Básicamente aquí nos pide calcular la pérdida total si el inventario no hubiera comprado la opción de venta, es decir, que si hubiera estado completamente expuesto a la caída del mercado. Bueno, en este escenario tenemos que partir del precio de venta, como lo vimos como que lo hizo la compañera Alejandra. El precio de compra, perdón, de $40, y le restamos el precio de mercado al vencimiento, que fue de $30. 40 menos 30, pues nos da lo que son los $10 de pérdida por acción. Luego de esto tenemos que multiplicar los $10 por las 200 acciones que posee y obtenemos una pérdida total sin cobertura de $2,000. Ese básicamente es la respuesta a la pregunta 4. Vamos con la pregunta 5, que aquí nos pide la comparación y beneficio de la cobertura. Pues aquí sí podemos comparar ambos escenarios de lado a lado. ¿Qué es lo que nos pide esta última pregunta? Que si sin la cobertura la pérdida del inversionista fue de $2,000 con cobertura, gracias a la opción de venta que calculó Alejandra, la pérdida se limitó a $700. La diferencia entre ambos escenarios es de $1,300. Esos $1,300, pues es la cantidad de pérdida que el inversionista logró evitar exclusivamente por haber comprado la opción de venta, por haber comprado la opción de venta. Pero hay que ir un paso más allá, ¿verdad? Y preguntarnos si en esa protección valió la pena en términos netos. La opción le costó $300 de prima. Si compramos ese costo, si comparamos, perdón, ese costo de $1,300 que evitó perder el beneficio neto de la cobertura, que fueron los $1,000,
Por lo tanto, se pagaron $300 de seguro. Y gracias a eso, pues se ahorró $1,300 de pérdida. Adicional, por un costo relativamente bajo. Limitó de forma importante su exposición ante una caída fuerte del precio. Y aquí exactamente, pues el objetivo de toda operación de cobertura no se trata solo de generar ganancias, sino también de reducir pérdidas potenciales a un costo razonable. Esta sería mi participación en respuesta a las dos preguntas y continuamos con la compañera Lilian. Ok, ya para el cierre de nuestra presentación tenemos lo que son las conclusiones. Como primer punto tenemos el análisis de estas dos estrategias, lo que hace de cobertura, financiera nos permite comprender que la importancia de los instrumentos como los SWAT, que esto pues que son las tasas de intereses que venimos viendo de lo que es de arriba del primer ejercicio y del segundo, ya que van en continuidad. Ok, tenemos también que el desarrollo de los ejercicios prácticos lo que hace que evidenció que la utilización de los instrumentos derivados, pues puede generar beneficios económicos al disminuir que las pérdidas o reducir también lo que es los costos financieros. En el caso del SWAT, pues se logró que un ahorro que permitió limitar las pérdidas ocasionadas por la disminución del precio de las acciones, demostrando lo que son las utilidades de las herramientas para la administración de riesgo. Tenemos también recomendaciones. Ok, como primera recomendación nosotros tenemos que debería fortalecer la gestión del riesgo financiero mediante la implementación de las estrategias de cobertura adecuadas como los SWATs de las tasas de intereses y las opciones de ventas, con el fin de reducir lo que es el impacto de la fluctuación, de los mercados sobre los costos financieros y el valor de las inversiones. Tenemos como segundo punto promover el análisis previo a las condiciones del mercado antes de contratar lo que son los instrumentos de cobertura, evaluando también lo que son los factores como las tasas de intereses, el comportamiento de los precios y los costos asociados de cada operación. Y como tercero tenemos que impulsar que a la capacitación continua del personal encargado de la administración financiera en el uso de las interpretaciones de lo que son los instrumentos derivados y técnicas de gestión del riesgo, con el propósito de fortalecer su conocimiento y mejorar la planificación financiera de las organizaciones. Esto ha sido de nuestra parte y pues muchas gracias.